Sí, ya. Por favor, señalar su nombre y su... Muchas gracias, señora Ministra de Fe. Soy Francisco Tapia Guerrero, cédula de identidad 5894-694-K. Soy abogado laboralista, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y he pedido poder participar en este proceso, como me imagino tantos otros chilenos, con el fin de cooperar para una constitución que nos acoja y nos haga un mejor país. El Centro de Estudios del Desarrollo, CED, me pidió que formara una comisión para proponer primero a la Comisión de Expertos y después al Consejo Constitucional un texto relativo a los derechos laborales y de seguridad social. Y para eso convocamos a abogados de distintas procedencias, de distintas universidades, de distintas sensibilidades políticas, con el fin de elaborar este texto. También colaboraron con nosotros académicos de distintas universidades y académicos extranjeros, yo diría los principales juristas del trabajo de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, probablemente una de las más destacadas expertas en derecho laboral y tecnología de origen español, y los funcionarios de la OIT que también colaboraron con nuestra comisión. De manera que ese anteproyecto fue presentado a la comisión de expertos y creemos que de alguna forma también ha sido un aporte para este proceso. El contenido de mi exposición se restringirá a los artículos 25 y 26 del anteproyecto, sobre el cual estimamos que hay mucha coincidencia con lo que hemos planteado en ese trabajo que hicimos con los profesores y con los abogados asesores. En primer lugar, sobre el trabajo decente, artículo 25, nos parece que una constitución moderna tiene que promover el trabajo decente. Sin embargo, quisiéramos, siguiendo las instrucciones, agregar o pedir al Consejo Constitucional que se agregue una norma especial que contenga principios de política laboral y de seguridad social. Hay una norma relativamente similar, más que una norma, un capítulo relativamente similar en la Constitución Española de 1978, en el que el Estado se obliga a desarrollar políticas públicas orientadas al efectivo ejercicio de los derechos que se reconocen en el texto constitucional. Creemos que este es uno de los grandes problemas que tienen las constituciones modernas, particularmente en nuestro subcontinente, especialmente en la América del Sur, en donde tenemos declaraciones retóricas y líricas que no tienen nada que ver con lo que ocurre en la realidad. Tomo como caso las constituciones andinas recientes, en donde nos encontramos con magníficos textos constitucionales que no tienen ninguna aplicación. En algunos de los países vecinos, 9 de cada 10 trabajadores pertenecen al sector informal y no tienen acceso a los derechos que su constitución establece. Por lo tanto, creemos que el gran desafío es que los derechos que se reconozcan, los ciudadanos estén en condiciones de ejercerlos efectivamente, y esto toca a todos los institutos jurídicos que están regulados en estas normas, especialmente aquellos de carácter colectivo. Ahí nos parece también que hay una discriminación estructural desde el punto de vista de quienes ejercen los derechos colectivos, que en Chile es prácticamente nulo. No más del 14% de los trabajadores negocian colectivamente, y gran parte de esos trabajadores pertenecen a las grandes empresas. El resto de los trabajadores no tiene acceso a estos derechos colectivos. Por lo tanto, nos parece que es fundamental que seamos honestos, construyamos un texto constitucional que efectivamente los chilenos estén en condiciones de ejercer. Pero para eso también creemos fundamental que haya instituciones jurídicas fuertes, sólidas, que se respeten los derechos, que se respeten las instituciones, que exista estabilidad institucional y que exista estabilidad económica. No sacamos nada con generar un marco, un catálogo de derechos, si en la realidad los chilenos y los trabajadores no van a poder ejercer esos derechos. De manera que también esto está vinculado a las políticas públicas y a la legislación general.
tiene que haber un apoyo a la iniciativa económica, siempre bajo el prisma y el respeto absoluto de los derechos fundamentales de los trabajadores, y tiene que haber un apoyo también a las empresas de menor tamaño, que son aquellas que dan el empleo, más del 60% del empleo en Chile. Y tiene que haber también políticas dirigidas a los grupos con alta vulnerabilidad social. Eso nos parece que son desafíos tremendos para nuestra sociedad en el siglo XXI, en un siglo XXI que se ve complejo no solamente por el desarrollo tecnológico, sino que además por las distintas manifestaciones de la naturaleza, conforme lo han dicho reiteradamente los científicos en diversas oportunidades. Una segunda referencia al artículo 25 es que tenemos que lograr que se reconozca, y en este sentido el verbo es ampliar el reconocimiento de los derechos a los trabajadores. La dependencia o subordinación, el trabajo dependiente, el Código del Trabajo tradicional está cambiando porque está mutando la forma de prestar los servicios. Ya nuestra legislación ha conocido lo que es las nuevas figuras contractuales que se han tenido que dar precisamente por lo que significa la incorporación de los algoritmos en la prestación de los servicios. Y por lo tanto esto está modificando seriamente la forma en que los chilenos vamos a trabajar. Y por lo tanto, lo que se tiene que hacer, y esta es nuestra petición sincera y humilde, es que se amplíe la protección que se le da a los trabajadores dependientes, a todos los trabajadores, de acuerdo a la naturaleza de los servicios que se presten, obviamente, pero que el manto de protección que da la norma del derecho laboral a los trabajadores dependientes pase también a ser un manto de protección a los trabajadores autónomos o no dependientes. Y eso implica también, desde el punto de vista del ejercicio efectivo de los derechos, que se amplíen las normas de seguridad social y se incorpore a nuestra Constitución el concepto de protección social que permita, más bien, que llame al Estado a adoptar las medidas y a establecer las instituciones que se estimen para que la población esté en condiciones de responder frente a numerosos sucesos que puedan venir, que ya hemos conocido. La reciente experiencia sí lo demuestra, y que ha causado tanto problema para las familias chilenas y sobre todo para las familias con ingresos menores. Por lo tanto, nos parece que estos dos elementos tienen que estar presidiendo la legislación laboral para una constitución del siglo XXI que se ve con muchas nubes, diría yo, desde el punto de vista de lo que es el cambio climático y otros fenómenos naturales que desgraciadamente a nosotros como chilenos nos ha tocado enfrentar durante toda nuestra historia, y tal vez eso nos ha dado un carácter muy especial. En materia de derecho colectivo, dos propuestas que elevamos al Consejo Constitucional sobre libertad sindical. Uno, agregar una letra en materia de diálogo social tal cual lo promueve la Organización Internacional del Trabajo. El diálogo social es uno de los elementos fundamentales del trabajo decente. Y segundo, pedimos también desde esta perspectiva diálogo social en todos los niveles, y segundo, proponemos que se establezca una norma que disponga que la ley regulará la participación de los trabajadores en la empresa. Creemos que en el siglo XXI también tenemos que avanzar en esa materia. Finalmente, en materia de servicios esenciales, agregar en la letra C del artículo 26 que la ley establecerá las garantías que permitan el funcionamiento de los servicios esenciales en la comunidad. Las restricciones y prohibiciones a la huelga se justifican sobre la base de los derechos fundamentales que se pueden ver afectados con su ejercicio, de manera que un poco una norma similar a la contenida en la Constitución Española de 1978, que disponga que estas restricciones o limitaciones o prohibiciones, el término que se utiliza, que deberían entenderse como sinónimos, tienen por objeto cautelar los servicios esenciales, vale decir, los derechos fundamentales de la población cuando hay colisión de derechos. Por último, concluyo pidiendo humildemente que esta Constitución tenga una mirada amable y comprometida con los ciudadanos. Una Constitución que tenga un rostro humano, que sirva a nuestros conciudadanos y sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias.